Hola a todos y todas. Hoy vamos a seguir hablando de tablas de frecuencias. En concreto vamos a añadir a lo que ya sabemos la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada y también cómo convertirlas en un porcentaje. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar los mismos ejemplos que utilizamos en el vídeo anterior, en el de las tablas de frecuencias 1. En concreto vamos a empezar con este de aquí, que era, no sé si recordáis, de la cantidad de problemas correctos que hacía cada uno de estos 20 alumnos en un examen. Bueno, pues ahí hemos escrito ya el FI, la columna del F sub I, que será la columna de la frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Así vamos a llamar a la frecuencia relativa, F sub I. Y mirad, la frecuencia relativa es muy importante porque cuando nosotros damos una frecuencia absoluta, cuando nosotros decimos que un dato se repite dos veces, no estamos diciendo dos veces de cuántas. Y no es lo mismo repetirse dos veces cuando el total del tamaño de la muestra es 20, son 2 de 20, que repetirse dos veces cuando el tamaño de la muestra es de 100. 2 de 20 y 2 de 100 son cosas muy distintas. 2 de 20 es una décima parte de los datos, 2 de 100 es muchísimo. Vamos a ver entonces cómo se calcularía. Para relativizar la frecuencia absoluta, lo que vamos a hacer es dividir entre el total de la muestra. Por ejemplo, vamos a calcular la frecuencia relativa del dato 0, es decir, la frecuencia relativa de los alumnos que no han resuelto correctamente ningún problema. La frecuencia absoluta era de 2, es decir, había 2 alumnos que no habían resuelto correctamente ningún problema. ¿Pero 2 de cuánto? 2 de 20. Pues lo que hacemos entonces es dividir 2 entre 20, que me da 0,1. Pues 0,1 es la frecuencia relativa de ese dato. Ahora vamos con la frecuencia relativa del 1. Había 5 alumnos, la frecuencia absoluta era 5, que habían resuelto correctamente solamente un problema. Bueno, pues habría que dividir 5 entre 20. 5 entre 20, podemos escribir ahí también en forma de fracción 5 veinteavos si queremos. De hecho, cuando dé decimal periódico o dé con muchos decimales, a veces lo haremos, lo expresaremos en forma de fracción. Pero en este caso es bastante fácil calcular 5 entre 20, da 0,25, así que vamos a escribirlo. 0,25 sería la frecuencia relativa del dato 1. Ahora vamos con la frecuencia relativa para el 2, para los alumnos que han resuelto correctamente exactamente 2 problemas, que eran 3 alumnos. Estos serían 3 veinteavos, que nos da 0,15. Pues apuntamos aquí 0,15. Luego, en el siguiente dato, que es el 3, alumnos que han resuelto correctamente 3 problemas, tenemos una frecuencia absoluta de 6. 6 alumnos han resuelto correctamente 3 problemas. Bueno, pues 6 de ¿cuánto? De 20. 6 de 20, 6 veinteavos, si dividimos 6 entre 20 nos va a dar 0,3, 0,30 o 0,3, como lo querramos poner. Vamos a ponerlo también ahí, esa sería su frecuencia absoluta. Luego para el 4 volvemos a tener 3 veinteavos, que otra vez serían 0,15. Y para el 5, alumnos que han resuelto correctamente los 5 problemas, sería un solo alumno, 1 de 20, que sería 0,05. Luego, mirad, si lo hemos hecho bien, que lo hemos hecho estupendamente, entonces ahora, al calcular la suma de todas las frecuencias absolutas, debería darnos un 1. Lo hacemos, ¿vale? Sumamos todas las frecuencias absolutas y veréis cómo efectivamente la suma de todas ellas da 1. Y ya habríamos acabado con esta columna. Perdonad de verdad las tablas tan feas que me salen, pero es que aquí no me salen muy rectas las líneas, me salen unas tablas muy feotas. Entonces os recuerdo que aquí al sumar la frecuencia absoluta nos tiene que dar siempre n mayúscula, que es el tamaño de la muestra, y aquí al sumar las frecuencias relativas, si lo hemos hecho bien, nos tiene que dar 1. Bueno, ¿cómo pasamos esta frecuencia relativa a forma de porcentaje? Pues es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es dividir estos numeritos de aquí, multiplicar estos numeritos de aquí por 100. Si yo multiplico esos números por 100, me va a quedar automáticamente el porcentaje de cada dato. Por ejemplo, si yo multiplico 0,1 por 100, me va a quedar 10. 0,25 por 100 me va a quedar 25.
0,15% me va a quedar 15, aquí me va a quedar 30, aquí 15 otra vez y aquí 5. Si lo sumo todo, pues tengo el 100%, que es lo que tendría que tener. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que el 10% de los alumnos ha resuelto correctamente 0 problemas. El 25% de los alumnos de esta clase de 20 ha resuelto un problema bien. El 15% ha resuelto 2 problemas bien. El 30% ha resuelto bien 3 problemas. El 15% ha resuelto bien 4 problemas. Y el 5% ha resuelto bien 5 problemas. Esto de los porcentajes queda muy bien, sobre todo a la hora de escribir las conclusiones. Y además da una idea, en porcentaje se da una idea mucho mejor de la proporción de alumnos que ha hecho bien determinados problemas o que no los ha hecho bien. ¿De acuerdo? Los porcentajes son muy útiles a la hora de extraer conclusiones y a la hora de hacerse una idea de cómo están distribuidos los datos y de sacar conclusiones de nuestro estudio. Bueno, vamos a hablar ahora de frecuencias acumuladas. Mirad, frecuencias acumuladas podemos tenerlas tanto de la frecuencia absoluta como de la frecuencia relativa. Las frecuencias acumuladas se escriben con mayúsculas y se llaman frecuencias acumuladas porque precisamente lo que hacemos es eso, acumular. Me explico. Mirad, vamos a hacer primero la frecuencia acumulada absoluta. La frecuencia acumulada absoluta, como he dicho, la vamos a nombrar igual que la absoluta normal, pero con letra mayúscula. N grande sub I sería la frecuencia acumulada absoluta, con una N mayúscula. Hacemos aquí también nuestra columna y mirad, se trata de ir acumulando los datos. ¿Cuántos alumnos han resuelto bien? Ningún problema, 0 problemas, 2. Y luego, ¿cuántos alumnos han resuelto bien? Un problema o menos. Es decir, vamos acumulando, vamos arrastrando los datos anteriores. Un problema o menos serían 5 más 2. Los 5 que han resuelto un problema y los 2 que no han resuelto ninguno, ¿verdad? 5 más 2, 7, pues la frecuencia absoluta acumulada para el 1 sería 7. Luego en la siguiente sería pensar cuántos alumnos han resuelto 2 problemas o menos, 2, 1 o 0. Pues esto ya sería 3 más 5, 8 más 2, 10. La frecuencia acumulada aquí sería 10. ¿Veis cómo voy arrastrando? Ahora tengo que sumar otros 6 que han resuelto 3 problemas, pues aquí ya tendríamos 16. Luego tendríamos aquí 16 más 4, que son 19, y luego 19 más 1, 20. Si lo hemos hecho bien, este último cuadrito no me va a servir para nada, lo voy a dejar vacío, por eso lo he rayado. Y el último numerito que me aparece aquí arriba, este de aquí, este, tiene que ser exactamente igual que esta n grande, que es el tamaño de la muestra. Si lo hemos hecho bien. ¿Para qué me sirve la frecuencia acumulada? Pues mirad, si yo ahora esto, lo que quiero saber es, por ejemplo, cuántos alumnos no han sido capaces de resolver al menos la mitad de los problemas del examen, bueno, al menos la mitad. Vamos a decir al menos 2, porque 5 no tiene mitad exacta. Yo he puesto 5 problemas en mi examen y quiero saber cuántos alumnos tengo que no hayan sido capaces de resolver bien mínimo 2. Pues bueno, pues la respuesta sería que hay 10 alumnos. No, mínimo 2, el 2 valdría. Hay 7 alumnos que no han sido capaces de resolver al menos 2 problemas. Es decir, me sirve para mirar los datos de forma acumulada, para decir 2 o menos, cuántos han resuelto 2 o menos, cuántos han resuelto 4 o menos, para eso me sirve. Luego también puedo hacer la frecuencia acumulada de la frecuencia relativa, no solo de la absoluta, también lo puedo hacer con la frecuencia relativa. Y en este caso, en vez de una N mayúscula, pondríamos una F mayúscula. Vamos a ponerla F mayúscula sub I. Hacemos la columna y en este caso lo que iríamos sumando son los datos de la frecuencia relativa, es decir, el 0,1 solito para el 0. Luego para el 1 tendríamos 0,1 más 0,25, 0,35. Luego para el siguiente habría que sumar 0,15, ya nos ponemos en 0,5. Luego habría que sumar otros 0,3 y ya nos ponemos en 0,8. Luego habría que sumar 0,15 y nos ponemos en 0,95. Y por último sumamos ese 0,05 y nos quedamos en un 1. De nuevo la última celdilla, el último cuadrito de la tabla no me sirve para nada en esta columna. Y este último numerito siempre tiene que ser un 1, porque siempre tiene que ir siendo la suma de todas las frecuencias relativas. Esta frecuencia relativa acumulada, si yo la miro en términos de porcentaje,
también me da mucha información útil para las conclusiones, porque me dice que el 10% de los alumnos ha sido capaz de resolver menos de un problema, que el 35% de los alumnos ha sido capaz de resolver un problema o menos, que el 50% de los alumnos han podido resolver 2 problemas o menos, que el 80% de los alumnos, no está nada mal, el 80% ha podido resolver 3 problemas o menos, que el 95% ha podido resolver 4 problemas o menos, y bueno, y ya en el último, pues claro, siempre voy a tener el 100%, ¿vale? Y con esto ya tenemos una tabla de frecuencias total y absolutamente completa, con nuestra columna para los distintos valores de la variable estadística, para los datos, nuestra columna para la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite cada dato, que todo sumado me da la n mayúscula, tamaño de la muestra, la columna para la frecuencia relativa, que toda sumada siempre me tiene que dar 1, la columna del porcentaje asociado a la frecuencia relativa, la columna de la frecuencia absoluta acumulada, la columna de la frecuencia relativa acumulada y los porcentajes asociados a la frecuencia relativa acumulada. Los porcentajes solo tienen sentido asociados a frecuencias relativas, nunca asociados a frecuencias absolutas, ¿de acuerdo? Solamente para las relativas. Bueno chicos, ahora os propongo que paréis el vídeo y me rellenéis esta tabla. De acuerdo, aquí tenemos el ejemplo de los saltos de altura. No sé si os acordáis que era por intervalos, lo hemos hecho antes, ¿verdad? Y hemos estado calculando la frecuencia absoluta para todos los distintos intervalos, contando cuántas veces se repetían y tal. Bueno, pues ahora lo que quiero es que me saquéis aquí la frecuencia relativa. Luego quiero que me saquéis también la frecuencia absoluta acumulada. Y luego la frecuencia relativa acumulada. Vale, los porcentajes no hace falta. Con que me saquéis eso es suficiente. A ver qué tal. Bueno, ahí tenéis la primera columna, la de la frecuencia relativa. Ya habéis visto que salen varios periodos. Ya sabéis que para poder sumar con los periodos tenemos que sumar en forma de fracción, ¿de acuerdo? Para sumar y que salga ese 1. Pero vamos, que sale sin problema. 4/30 más 6/30 más 7/30 más 8/30 más 5/30 da 30 partido por 30, que es 1. Venga, paradlo de nuevo y a ver las acumuladas. Bueno, y por último ahí tenéis las frecuencias acumuladas. De nuevo aquí en la frecuencia acumulada relativa, para poder ir sumando necesitáis sumar en forma de fracción, ¿vale? Aunque luego aquí yo lo ponga en forma decimal, porque vuelvo a pasar a forma decimal, pero tenéis que sumar en forma de fracción. Y fijaos, ya con esto a la vista, pues a mí me permite decir, por ejemplo, que aproximadamente el 57%, porque esto multiplicado por 100 pues sería aproximadamente 57, ¿vale? Aproximadamente el 57% de las personas que hicieron salto de altura saltaron menos de 195 centímetros. Eso pues lo puedo decir con esto a la vista. También puedo decir que aproximadamente el 13% de los saltadores se quedaron por debajo del 1,85 m, de los 185 centímetros. Puedo decir también, si me quiero ir a esta columna, que el 26 o más bien el 27% aproximadamente de las personas que saltaron, su medida del salto fue entre 195 y 200 centímetros. De acuerdo con la frecuencia relativa, tanto la normal como la acumulada, puedo extraer bastante información que ya dependiendo de lo que nosotros queramos reflejar en nuestro estudio, pues redactaríamos las conclusiones de una manera o de otra. Y con esto acabamos el vídeo sobre frecuencias.